días, Ramón. Presentate, contanos quién sos. Buen día, soy Ramón Ricardo Alegre, veterano de la guerra de Malvinas y bueno, estamos para conversar. Contanos, Ramón, dónde naciste, quiénes fueron tus padres, a qué se dedicaban y quiénes, si tenés hermanos y cuántos. Bueno, yo soy de San Roque Corriente, tengo viva todavía mi mamá. Mi papá falleció cuando yo era muy chico, así que no tengo mucha memoria ni de la imagen de él, así en un accidente en el Paraná. Y bueno, tengo 8 hermanos, yo soy el sexto de los 8 hermanos. La mayoría están fuera de San Roque, en Buenos Aires. Tengo una hermana en San Luis, provincia de San Luis, y bueno, los otros 3, 4 estamos en San Roque. Contanos cómo viviste tu infancia, si tenés algún recuerdo, qué te gustaba hacer. Sí, la infancia fue, bueno, como todo, pero algo triste ya de no tener papá. Y antes era eso, no tener papá, era como algo malo en la sociedad, ¿no? Y bueno, mi mamá tuvo que luchar sola, como ama de casa, como empleada de todos los lugares que podía, para mantener a los hijos. ¿Alguna vez pensaste qué querías ser cuando seas grande? No, yo quería conseguir trabajo, trabajar y ayudarle a mi mamá en eso que tanto sacrificio hacía ella. ¿Alguna vez escuchaste el nombre Islas Malvinas? ¿Algún recuerdo tenés de chiquito que hayas escuchado? Sí, porque Radio Corriente ponía un tema, un chamamé, que se escribió allá en los primeros reclamos y con ese abría la emisora y cerraba la emisora. Entonces más o menos coincidía que a las 8 de la mañana abría y nosotros entrábamos a la escuela, así que cuando escuchábamos ese chamamé teníamos que salir medio corriendo hacia la escuela. Y bueno, ese es lo que sabíamos de Malvinas, lo que, por qué estaba ese chamamé. Bueno, vamos a contarnos ahora cuál es tu formación militar y cómo fuiste convocado. No, yo fui soldado que en ese entonces era obligatorio el servicio militar. Me tocó soy clase 62, así que en el 81 yo presté servicio militar desde el 10 de marzo hasta después de volver de Malvinas. ¿Sabías que te ibas a Malvinas? ¿Te pudiste despedir de tu familia? No, Malvinas fue una sorpresa para todos, no solamente para el soldado, también fue sorpresa para la sociedad, una recuperación. Ni lo que se fueron a recuperar Malvinas sabía hasta 2 horas antes de bajar de los barcos y ir a recuperar Malvinas. Así que fue algo nos enteramos después de que se recuperó Malvinas, pero en una formación especial que hizo el regimiento y nos dijo que Malvinas estaba recuperada. Y bueno, de ahí no tuvimos más contacto con la familia porque se terminó la baja, la licencia, terminó los francos, todo, no había más contacto con la familia. ¿Y cómo se vivió en tu unidad, entre los camaradas o con tus superiores? Algo que recuerdes cómo se vivió esta situación, esta noticia, digamos. Y nosotros creería que tuvimos envidia de los que fueron y hicieron esa grande hazaña, ¿no? Queríamos haber sido parte de esa hazaña. Teníamos 20, 19 años, 18, y bueno, y ahí vos te sentís una persona inmortal por la juventud,
por todo lo que da y decíamos, ¿por qué no nos tocó a nosotros ahí a cumplir? Y bueno, después se comenzó a trabajar con los armamentos, con todo lo que se podía llevar a Malvinas, y comenzamos, y el 16 de abril salimos para el sur, estuvimos en el sur una semana. Ahí hay algo que nos pasó al Regimiento 12, que nosotros íbamos para Río Turbio porque también se decía que se podía, que los chilenos podían ingresar, hacía poco estaba fresco todavía el problema del VIL, así que nos fuimos, íbamos y en una caminera 3-4 horas después de haber salido de Caleta Olivia, donde nosotros tuvimos asiento en el sur, en una escuela, salimos y nos fuimos y le avisaron que se tenía que volver la fuerza del Regimiento 12 de nuevo a Caleta Olivia porque había otra orden. Entonces llegamos a Caleta Olivia y nos dice el segundo jefe del regimiento. Nos avisa, nos dice, miren soldados, terminó la joda, el paseo por el sur, acá vamos a Malvinas. Al otro día estábamos yendo a Malvinas. ¿Cómo llegan ustedes a Caleta Olivia? ¿Cómo fue la movilización? No, llegamos a Comodoro Rivadavia en avión desde Paraná, Entre Ríos, y de ahí en colectivo y en los camiones del ejército nos fuimos a Caleta Olivia. Después de la noticia esa que iban a Malvinas, ¿cómo fue la relación entre los camaradas, con los superiores? Y si ¿tuviste algún vínculo con soldados de otras fuerzas? No, porque justo mi rol de radiooperador y mi grupo era la sección exploración. Así que nosotros éramos 28, 30 con los jefes y estábamos siempre hacia adelante de la tropa o del regimiento Tarea Mercedes, que era que se llamaba ahí en Darwin. Así que nosotros éramos los 30 y no teníamos contacto con nadie. Algunas veces nos vimos pasando o pasábamos por dentro de la otra compañía y nos saludábamos, o encontrábamos algunos que eran de nuestro mismo pueblo y bueno, nos conocíamos todos porque éramos ya soldados instruidos, soldados con un año de instrucción ahí adentro, así que casi todos nos conocíamos. ¿Había muchos correntinos con vos? No, y todos mis compañeros entre correntinos y chaqueños, todo mi regimiento era correntino y chaqueño y santafesino, más correntino por supuesto. Y te voy a hacer una pregunta muy correntina. ¿Hablaban guaraní? Sí, los últimos días nosotros combatimos el 27 de mayo, comenzamos a combatir, pero el 22 de mayo nos enteramos que ellos ya hicieron cabeza de playa en San Carlos y el temor de que nos tomen los mensajes, entonces todos los radiooperadores nos mandábamos mensajes a pedido del jefe del regimiento, nos mandábamos mensajes en guaraní porque era como para esquivar un poco si ellos agarraban nuestra información. ¿Cómo viviste el 1 de mayo? Un día más. El 25 de mayo hubo un juramento de bandera de los soldados clase 63, que no juraron la bandera porque ellos tenían 2 meses más o menos de instrucción y se fueron a Malvinas, así que juraron en Malvinas la bandera. ¿Y te enteraste, cómo te enteraste del hundimiento del general Belgrano? Sí, nosotros estábamos esperando el armamento
el armamento pesado en nuestro regimiento, y ahí nos enteramos que el Belgrano se hundió. ¿Tuviste algún contacto con los británicos? Sí, después de haber sido prisioneros, sí tuvimos contacto. Antes no. No, antes no. ¿En qué combate participaste? El combate de Ganso Verde, que es perder al ganso, y en Darwin. Nuestro regimiento, o la tarea Mercedes, tiene entre más o menos 36, 37 horas de combate, y nosotros habremos estado entre unos 20 y pico de horas de combate. ¿Y qué hacías? ¿Cuál era tu rol en ese? Y el rol era defender el coso. Ya dejamos radio, dejamos todo, ya era defender el lugar, ¿no? La posición que teníamos. Creo que hubo combates muy tenaces. Ellos bombardearon de los buques el día 28, desde las 8 de la mañana hasta las 11, eso parecía un infierno, ¿no? Si es que existe el infierno. O sea que tu rol inicial no era estar en combate, digamos, sino... No, el soldado siempre su rol es el combate, sea que sea cocinero, sea... el rol final del soldado siempre es combate cuando necesita su... ¿Recordás a algunos compañeros de tus compañeros caídos en acciones de guerra? ¿Participaste? ¿Qué recordás de esos momentos? Y mi regimiento tiene 17 muertos en Malvinas, entre ellos Gabino Ruiz Díaz, que era sanroqueño, que estábamos ahí. Hoy ese ya tiene una distinta municipalidad, pero entonces éramos todos San Roque, ¿no? Ahora Colonia Pando tiene su municipalidad, y bueno, y Gabino quedó ahí. Y la plaza esa central conseguimos que pongan el nombre de Gabino, para que quede en la eternidad, ¿no? ¿Sentiste algún momento tu vida en peligro y cómo pudiste superar ese miedo? Sí, que estaba en peligro desde que llegamos a Malvinas. Te voy a contar una anécdota. Yo estaba tirando, termina mi proyectil, giro, pongo el brazo, una bala entra por dentro de la campera, me roza la mano, pero si yo seguí un segundo antes de llegar a esa bala, me pegaba en la cabeza, porque era donde estuve tirando. Tengo una herida acá en la nariz, que sangró mucho, pero bueno, eso es lo que se vivía, ¿no? Y era las cosas más fáciles que te podía haber pasado. ¿Fuiste testigo de algún combate entre argentinos y británicos, desde afuera, digamos, y cómo lo viviste? No, de afuera no, fui partícipe del combate, fui parte de la defensa de Darwin como de Ganso Verde, así que nosotros combatimos. Después en Ganso Verde nos pasa que nosotros cuando íbamos a salir comenzaron a pelear o a pasarse proyectiles la compañía A del regimiento 12 y los británicos, y nosotros quedamos en medio del fuego, así que tuvimos que hacer más o menos 1000 metros en una carrera que te enseña el ejército, que en 5 segundos te tenés que perder en el piso, y eso sí hicimos durante la salida, y sentíamos los proyectiles como pasaban por arriba de nosotros.
¿Cómo te llega la noticia o les llega la noticia del cese del fuego y qué sentiste en ese momento? Eso es algo que nunca se va a poder olvidar un soldado que estuvo en Malvinas y tuvo la mala suerte de ver bajar su bandera. Después no entendí por qué pasó esto o por qué dejé que pase esto, porque si yo apenas me rendí, ¿viste? Pero el dolor y ahí se ama mucho más a la bandera en tiempo de guerra que verle todos los días. Y ver cambiar la bandera por un trapo, creo que... ¿Cómo fue la entrega de los armamentos? Contanos un poquito y cómo le trataron después de la rendición los ingleses. Y sí, hubo un cese de fuego y tuvimos que dejar un armamento y ahí en el campo de batalla tratamos de desarmarle lo más posible al armamento para no entregar un armamento que sea útil. Y el trato era un trato que nosotros le dimos, porque cuando se recuperó Malvinas no hubo ni uno herido de ellos, ni de los civiles, solamente que muere ahí el capitán Giachino y se hiere a otros soldados, pero argentinos. Así que bueno, y cuando a ellos le tomaban prisioneros, el trato era de eso, lo que estaba como ese, porque el soldado deja de ser enemigo cuando entrega el arma. Entonces ya es un soldado prisionero o fuera de combate. ¿Y los trataron bien? No sé. A mí, mientras que mi bandera no flamee, ya me están tratando mal. No flamean ahí en ese suelo. Creo que me trataron como yo lo hubiese tratado si lo hubiese agarrado prisionero. Pero también hubo soldados que le llevaron por donde estaban bombardeando los argentinos. Así que si se salvaron algunos fue por suerte nomás. ¿Cómo fue ese regreso cuando volviste? ¿En qué volviste al continente? ¿Y quiénes te recibieron? Nosotros fuimos los primeros 1050 soldados que volvimos por el lado de Uruguay. Ahí nos entregaron, vinimos, después vinimos en los buques de ellos, y de ahí pasamos a los argentinos y nos trajeron hasta un puerto en Argentina, que no sé dónde fue, ahí en Buenos Aires creo. Y de ahí nos llevaron a Campo de Mayo, en colectivo o con los camiones. Y sí, nosotros pensábamos que nosotros nos iban a dar armas, ropa en condición y volver a Malvinas. Pero ya en ese momento, cuando nosotros llegamos, que era más o menos el 10, 12 de junio, llegamos a Buenos Aires y el 14 se rinde la tropa. Nos enteramos nosotros ahí que se rendía toda nuestra tropa. Entonces ahí hay un giro de la sociedad. La sociedad que tanto nos apoyó o nos pedía que Malvinas no sea abandonada por que se defienda. A nosotros nos recibieron en Mercedes bien, ¿no? Todo el pueblo, gente que se fueron, la banda. Al segundo grupo, al que se rindió, que ya se rindió Malvinas, no le recibió nadie. ¿Y cómo te trataron los superiores al regreso? ¿Y les dieron alguna orden, alguna indicación? No, nosotros volvimos y ya medio rebelde también del cosa. No recibíamos ni aceptábamos ya órdenes. Nosotros
y conocíamos a cada uno de nuestros superiores, bueno, malo o algunos otros. Así que después nos habla el jefe del regimiento y nos dice, o el segundo jefe que quedó a cargo del regimiento, porque el jefe quedó prisionero de su propia tropa después acá en Argentina, que fue mal juzgado para nosotros porque fue un comandante de mucho valor y de mucha entrega. Él, cuando vio que sus soldados ya no tenían casi munición, cuando vio que ya no se podía defender Tarea Mercedes, se rindió en Darwin, pero con el dolor, y siempre mostró él ese dolor de la rendición, pero era perder inútilmente más soldados. A tu regreso, contanos cómo fue el encuentro con tu familia, con tus seres queridos, dónde fue y con quiénes viviste ese encuentro, digamos. No, yo venía, tengo un familiar ahí en Mercedes, una prima, que me fui a la casa de ellos y ahí me entero que mi abuela falleció en el transcurso de que yo estaba en... Mi abuela era la otra mamá que yo tenía, porque ella, cuando mi mamá trabajaba eso, nosotros quedábamos con ella o vivíamos con ella, así que era como la segunda mamá. Y bueno, después vine a mi casa, bajé del tren, yo vivía de la estación, ponerle 2 cuadras, 3 me llevó más o menos 45 minutos, 1 hora para llegar. ¿Qué sentías? Y no, era qué estaba pasando, qué sentían ellos, porque nosotros también nos preocupábamos por ellos, porque cuál era la forma que ellos estaban pasando. Porque en realidad en el tiempo, y decíamos, ojalá que seamos nosotros nomás, que no sea ninguno de mis hermanos que venga en este lugar, no por ese, sino por el temor de que eso se vaya creciendo. Yo tengo un hermano que era clase 60 y prestó servicio militar, así que creíamos que iba a ir incorporando soldados con la experiencia del servicio militar. ¿Dónde viviste cuando volviste de la guerra y qué hacías, a qué te dedicabas? Volví en la casa de mi mamá. Tenía 2 hermanos o 3 hermanos que vivían ahí, así que viví. Fue muy difícil la reintegración, reintegrarnos a la sociedad. ¿Por qué? Porque no entendíamos cuál fue el error que nosotros cometimos para la sociedad. Fue un abandono, fue muy grande el abandono social y laboral que hubo para el veterano. Vos decías, yo soy veterano, y no recibía, o salía a buscar trabajo, decía que era veterano y no te daban, porque decían que volvimos locos, que volvimos. Y bueno, eso fue llevando también nuestra rebeldía hacia la sociedad misma, ¿no? Y bueno, tuvimos algunos episodios tristes por ahí. Vos te ibas a los lugares donde se juntaban y gente que vos sabés que no sabían nada sobre lo que es la parte militar, y escuchaba ahí a los generales de la mesa de truco, que cómo tenía que ser los combates o la cosa en Malvinas, y ellos ni conocían un revólver, ¿viste? Entonces eso hacía y nos alteraba por ahí y contestábamos, o cuando decían, con esta clase de gente íbamos a ganar la guerra, menospreciando totalmente al soldado.
En este marco social, ¿cómo pudiste reintegrarte vos? ¿Cómo pudiste superar esto social o en el trabajo? No, un día me decidí. Yo veía que Malvinas estaba siendo muy olvidado ahí en mi pueblo. Entonces, visto que había algunas agrupaciones formadas, me fui, colaboré con... Y, y busqué la reintegración del soldado. Y empecé a contar la historia del soldado de Malvinas. Mi historia. Pero así como viví, le conté, nunca le puse mucha más ni menos de lo que viví. Entonces empecé a pedir y después ya tomé un poquito más de ese y empecé a pedir el respeto hacia el soldado. ¿Qué importa el hambre o el frío que sufriste si tu intención era defender la patria? Lo otro son secundarios, capaz, pero también teníamos que saber, o la sociedad tuvo que saber, que Argentina hacía 110 años que no tenía una guerra, no tenía... así que, ¿qué experiencia buscar y cómo es la experiencia? Entonces yo creo que fue un poco para minimizar lo que fue Malvinas. Hablaron de los chicos de la guerra, hablaban de los... cuando fueron soldados. ¿Por qué? Porque hacía 5 años que el servicio militar se hacía a los 18 años y nadie se levantó contra el gobierno a decirle al gobierno, no, el servicio militar hay que hacer a los 20, 25 años porque entonces era una mentira de una sociedad y decir que estábamos, que eran soldados incapaces. Y no había, en Argentina en ese entonces no había persona capacitada para una guerra, porque lo único que te capacita es la vivencia, lo que viviste ahí. Nada te da el valor. ¿Por qué? Porque el miedo, el hambre, es parte de una guerra. Pero si vos vencés al miedo, puedes ser un gran valiente, un gran soldado. Pero si no tenés miedo, puedes ser ex soldado nomás, ¿viste? Puedes fallecer. ¿Por qué? Porque salís sin tener... El miedo es la organización que te da. Vos tenés que tener miedo para organizarte y buscar las cosas que podés hacer y cómo podés hacer, pensar un poquito más. ¿Viste? Eso es el miedo. El miedo a morir nos dio coraje a muchos de salir a combatir. Pero no me pida que no tenga miedo a los 18 años, 20 años que tenía. ¿Viste? Pero eso nos dio mucho coraje. La otra vez me preguntaban, o me decían, llevaron soldados sin instrucción. No, yo le he visto pelear y fueron tenaces a la clase 63. Y un soldado clase 63 que le mata a uno de su jefe de la tropa inglesa, ahí en Darwin. Entonces, ya te digo, el miedo, la forma, tal vez combatíamos distinto, o tal vez eso es que hizo que nuestro jefe nos sepa tratar o el alimento que faltó en Malvinas era por la inexperiencia del ejército, ¿viste? Pero fueron tenaces combatientes. La Fuerza Aérea no tenía ni un combate de batalla, fue en Malvinas su bautismo de fuego. Y hicieron grandes hundimientos del buque, que hundieron más de 25 buques, bajaron aviones y bueno, pero entonces, ¿qué es lo que quieren demostrar cuando te dice fuiste un soldado sin experiencia, con esto no ganamos la guerra? Eso es minimizar. ¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar hoy, los 40 años de democracia, ¿qué fue más grande que Malvinas? ¿Qué argentinidad se vio en esta democracia que podamos decir
esto superó a Malvinas. Entonces, se minimiza lo que fue Malvinas. ¿Para qué? Para que los chicos no tengan héroes donde mirarse. Para que los chicos digan, ah, no, pero estos tuvieron miedo, estos fueron unos cobardes. ¿Mantuviste algún vínculo con tus camaradas o con superiores o integraste algún grupo de veteranos, una organización? No, porque yo me considero un solitario. Siempre amé más la soledad. Puedo juntarme a hablar y respeto mucho a los veteranos de Malvinas, sea cual sea su rol en Malvinas. Respeto mucho porque sé lo que se sufrió en Malvinas, porque sé lo que se vivió. Tal vez se habla siempre del combate final, pero todo lo que tuvimos que vivir, yo 30 y pico de días y los otros compañeros 74 días con ese tiempo. Entonces creo que se merecen el respeto y la gran... porque de esos combates no se habla del combate del frío, no se habla del combate del hambre, no se habla del combate de la necesidad que tuvo el soldado, ¿no? Ahora no. ¿Cuál es tu relación con los veteranos actuales? Ya te digo, si le veo a un veterano es un hermano que estoy viendo. ¿Qué significa hoy el cementerio de Darwin para vos? Un lugar donde puedan ir la madre a rendirle homenaje a sus hijos, a su marido. Eso creo que eso es el cementerio de Darwin. Creo que el señor que hizo el cementerio tuvo mucho respeto y mucha admiración hacia el soldado. Te cuento, yo tengo amigos que estaban muy prendidos a esa causa. En realidad Julio Aro era uno de esos. Y ellos me cuentan que cuando abrieron la sepultura para hacer los estudios de ADN, hubo un soldado que lo encontraron con el fusil. Eso te demuestra que ni muertos se rinden. ¿Qué opinás de ese proceso de identificación que hubo? Creo que fue lo mejor que pasó y un trabajo. Ese coso pudo unir la donación, siempre con la ventaja hacia los ingleses, pero la Cruz Roja Internacional hizo un trabajo muy profundo ahí en ese. En eso yo tengo con Julio, con la Fundación No Me Olvide, un trabajo de un documental que hicimos como para que él contaba las cosas y bueno, me tocó contar la historia de Gavino, que fue muy respetado después y sobrepasó el sueño del camarada, del amigo que Gavino no sea olvidado, porque fue el único héroe que tenemos en San Roque. Bueno, y pude conseguir eso a través de la Fundación No Me Olvide, de la gente y Julio que acompañó mucho. Y creo que eso me dio la satisfacción de haber cumplido y de demostrar, porque los únicos héroes de esta historia son nuestros muertos. Nosotros no llegamos a esa condición de héroe. Más o menos batalla, pero ellos dieron todo lo que le prometieron a su bandera, yo no. ¿Volviste a Malvinas después de la guerra? No, porque mi promesa con mis hermanos que quedaron en Malvinas es volver cuando lleve la bandera y le diga misión cumplida, acá está la bandera argentina. Y ese nos está dando nuestro gobierno sea quien sea en estos 40 años,
cada vez, o también los últimos pasos a los militares, lo que se está haciendo es entregar un poco a Argentina. Cada vez es más grande el territorio que toman en conocimiento, corremos el riesgo de nuestro estero de Liberá que vengan a ser apoderados. ¿Por qué? Porque se disfrazan de estancieros, vienen de compra tierra y no compran en los lugares que tenemos la riqueza natural. No vienen por otra cosa, no, vienen por nuestra riqueza natural y nos hace sentir y nos hacen trabajar como para que ellos se enriquezcan. ¿Tuviste alguna enfermedad, dificultad o alguna marca que te haya quedado de la experiencia de la guerra? Sí, tengo una herida en la nariz, una herida en la mano, pero que fue para mí nada en lo que vivieron mis camaradas, ¿no? Lo que quedaron en Malvinas. Entonces, traté siempre de hablar y enorgullecerme de haber sido, tener amigos con esa capacidad y de entrega que fueron, y nosotros no le vamos a alcanzar a ninguno de esos muchachos. Así que te digo, la herida lo llevo más en el alma que en el... ¿Qué significa hoy, aquí sentado para vos, la guerra de Malvinas y cuál es tu posición frente a la soberanía, a defensa de la soberanía? Mira, la guerra de Malvinas fue un antes y un después para Argentina. Se cambió. Lo que se vio es que no se supo aprovechar. El mundo temía a nuestros aviones, temía a nuestros soldados. El mundo, hablar de Argentina, se hablaba de la grandeza, de cómo combatieron los argentinos. Y en estos años de democracia, estos 40 años de democracia, lo único que nosotros hicimos es desmantelar todas las instituciones, tanto ejército como ferrocarril, como todo lo que era una institución de que se puede usar para fortaleza. Sí, mira, y esto es un pensamiento egoísta. Si los gobernantes tienen un día de los soldados que tuvieron en Malvinas, sin medir qué era el sufrimiento y qué era lo que tenía que dar, nosotros tenemos la Argentina que no merecemos. No te digo si hacen todo. ¿Por qué? Porque ellos por ahí buscan en otra cosa, cuando tal vez si hace un buen trabajo como gobierno sea más mejor para tu país. Eso es lo que no tenemos nosotros. Nos falta capacidad en gobernar, nos falta capacidad. El gobierno es corriente. Dice que es el mejor gobernador pero tiene el 60% de pobres, con un 20% de indigentes. Entonces, ¿dónde está el mejor gobierno? ¿Para qué gobernar? Para enriquecerse ellos. ¿Viste alguna película de Malvinas y qué opinión tenés sobre ella? Toda la película de Malvinas. Lo único que no es película de Malvinas es Los chicos de la guerra. Ese fue una desmalvinización y justo pagaron a un veterano para que hable y se dijo muchas cosas, tal vez se dijo muchas verdades, pero no me gusta la forma que se minimizó al soldado, porque el soldado fue otra cosa. ¿Qué cambios sentís que hubo en estos 40 años de la guerra de Malvinas? Estos últimos tiempos la sociedad entendió más al veterano, pero creo que los gobiernos no. Nosotros en
en Corrientes tenemos 49 muertos y a ninguna de las madres o a los familiares se les pudo pagar una pensión. Y algunos de esos muchachos que murieron eran sostén de familia, así que la madre vivían de lo que los hijos le daban. Y el gobierno no le reconoció nunca como... Pero sí en los actos, cuando están en campaña política, que sí, que la madre de los Malvina, pero no la ayudaba a vivir. Bueno, a ver, si te queda algo por decir que quieras agregar. Para decir siempre me quedan muchas cosas que llevo en el sentimiento. Y bueno, en San Roque fui un gran defensor de la causa Malvinas. También pudimos tener las primeras escuelas con el nombre de Gavino en toda la provincia. Allá en el 80 y pico ya estaba, en el 93 pusimos el nombre, así que estamos a poco tiempo de cumplir con ese nombre 30 años. Y bueno, creo que hice todo por lo que estuvo en mi alcance por la causa Malvinas. Creo que tuve que discutir con varios veteranos de distintos lugares, tanto nacional, provincial, de que hablemos un poco más de nuestros héroes que están en Malvinas. Creo que si nosotros, como pudimos conseguir de que nuestros héroes sean los primeros, nos demuestra que estamos en condición de seguir la lucha por la causa Malvinas. Yo creo que falta un poco de decisiones de lo que nos gobierna y decir vamos a dejar de entregar Malvinas. Y si un día un gobierno me habla de sus pensamientos, ¿no?, con la palabra que quiere que escuche el pueblo, entonces me daría cuenta que por Malvinas nunca se peleó. ¿Qué se decían en guaraní? Bueno, hoy coimna lo ¿Sí? cuando venían, entonces que estaban viniendo, o Yucoina lo Coarpi le decíamos que estaba viniendo por ahí, por donde estábamos nosotros. Entonces, ahí algunas charlas, cosas, la mayoría éramos correntinos y chaqueños también, que saben el guaraní, y algunos santafesinos, ¿viste? Y tratábamos de dar unos mensajes y también de cuidarle un poco a nuestros jefes esos, en guaraní, como ellos eran porteños, nosotros del otro lado hablábamos en guaraní, medio usando para el comportamiento de nuestros jefes. ¿Qué le decían? Y no, que estaban mal, o que hoy que amanecía mal, o que estaba ese que no estaba, o que se fue del lugar, pero en guaraní. ¿Cómo no, se habla en guaraní? Ya de jefe no juego más hoy. Yo le pregunté porque él fue radiooperador, Claro. ¿viste? Entonces él me contó una vez que daba los mensajes en guaraní. Le decíamos, ¿viste? Y entonces, cuando cayó mi jefe prisionero, el jefe tuyo, Amaraicha o Yucama y que cayó prisionero o le mataron, pues no teníamos ese contacto con ese. Escuchamos unos tiros el 27 a las 12 del mediodía, que ellos se fueron a inspeccionar más, el jefe que era el teniente primero, el sargento Galván, que era jefe de la sección, y 2 soldados, Cardoso y el otro, Morales creo que era el otro.
Bueno, y se escuchó unos tiros y ellos no volvieron. Entonces, ese le pasamos. Se ve que le sacaron información a ellos porque vinieron y bombardearon directamente al galpón donde estuvimos nosotros. Y nosotros estuvimos afuera, porque ya sabemos, estábamos esperando afuera en la posición. Entonces ellos, por eso es que pasa lo de la compañía A del regimiento 12, que se pasan a bombardear con ellos, porque ellos a incendiar el galpón ese, creyó que ya nosotros ya estábamos fuera de combate. ¿Y eso todo se comunica? ¿Siempre había un correntino también de operador de otro lado? Sí, siempre. Y eso pasó todo hasta el 27 a las 8 de la noche, 8 y pico de la noche. Y después sí, se dejaron las radios, y se comenzaba a combatir. Se comenzó y ya tenía que pasar a ser un apuntador, agarrar un fusil y tratar de defender tu vida y tu posición, ¿no? ¿Viste? Porque ya te digo, el miedo es eso. El miedo es la base del coraje y al que te enseña a vivir. Porque si vos decís no tener miedo, entonces atropellar cualquier cosa sin medir la consecuencia. ¿Ahí en combate también usaban guaraní para vengarse? No, mucho zapucay, mucho grito. Por eso yo digo, pues yo escucho un grito que conozco, porque cada uno gritan distinto, el zapucay es distinto. Y yo por eso decía que Gavino, cuando se siente acorralado al salir a tomar la posición, pega un grito y ahí le bajan, ahí le matan. Siempre dije, saquen a mis, cuando ya las cosas eran medio asquerosas, cuando reclamaban de los soldados, le digo, saquen a mis soldados, a mis compañeros de la tumba, que van a ver que murieron peleando, porque la bala van a tener en el pecho, en la frente. Gavino tenía todo roto esto. Eso me cuentan la gente que hicieron el estudio. Cuando encontraron el cuerpo de Gavino tenía la herida donde yo me imaginaba que tenía. Yo pensaba que era una bala, no, fue una esquirla. ¿Con tu mamá decís pareñé guaraní? Sí, no, mi mamá te habla, dentro del castellano ya te ponen las palabras en guaraní. Estaba hablando con ella y sí. Sí, no, con mi mamá hay ella al ser sola le tenía muy cobijado a su hijo, entonces todo podíamos hablar con ella, todo. Un día le pregunto, ¿qué hubiese pasado si yo moría en Malvinas? ¿Qué te hubiese pasado? Y me dice, mira, como madre hubiese sufrido mucho por la pérdida de un hijo, pero como argentina me sentía orgulloso. Pero eso sienten las madres de los soldados, que hayan dado un hijo a la patria. ¿Por qué? Porque vos tenés ahora, te dicen Malvinas, murieron jóvenes. Y si vos tenés chiquitos que se están muriendo con la droga, con los vicios, y no hacemos nada para sacarle de eso. Esa es la peor guerra que tiene peleando a Argentina, que tienen peleando los gobernantes y no hacen nada. Ramón, hoy cuando dijiste, cuando llegaron, que caminaste como 50 minutos, 40 minutos para llegar, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Y bueno, el temor al llegar. Por eso le pregunté qué sentiste, porque eso no estaba. Busqué el camino más largo. Yo tenía derecho así de la estación 3 cuadras, pero me podía ir hasta un paso nivel, hacer 1000 metros más, y usé ese camino. Pero tenía miedo de encontrarla a mi mamá
muere la mamá de ella, hacía poco, así que no, había un miedo de qué es lo que iba a encontrar de Malvinas, porque para nosotros nada fue igual después de Malvinas. Nos volvimos mucho más cuidadosos, nos volvimos mucho más tratar de cuidar a la familia. Por eso, por ahí se tiene una mala impresión del veterano, que es un mal padre, que es un... No, el veterano sabe el riesgo que corre, entonces cuida mucho más a su familia que una persona normal, porque sabe lo que fue. Y tratamos de educar a nuestros hijos con lo que fue Malvinas. Yo tengo 4 hijos, de la cual 3 tienen tatuado Malvinas y una nieta tiene tatuado a mi abuelo veterano. ¿Tu nieta también? Sí. Oh, qué linda, la hija de Luciano. La hija de Luciano. Mira vos. Y bueno, eso es lo que ellos van mamando de la conversación. Y también ponerle el chamamé, ponerle el guaraní ahí. ¿Por qué? Porque hablar yo con mi señora hablaba en guaraní a veces para tapar cosas y a veces para hablar, ¿viste? Para que no se enteren mucho ellos, que no entiendan mucho, entonces y claro, y después te das cuenta que entienden, que hablan mucho mejor que... Pues si ellos hablaron siempre. Claro. Yo me acuerdo que ustedes hicieron un trabajo. Sé guaraní, pero no hablo. Sí. Y más o menos eso pasa con la juventud. Toda la juventud sabe el guaraní, entiende. Sí. Fue muchas veces muy mal tratada la gente que hablaba en guaraní, pero yo estoy en un centro de jubilados, trabajo. Viene el jubilado, se acerca y te mira medio con recelo. Vos le decís una palabra en guaraní como la que le abriste la puerta. Y ahí se acerca, te cuentan. Y algunos te hablan en guaraní nomás. En alguna imagen de Malvinas, cuando estaban ahí, esperando el combate, en esos momentos, muchos camaradas correntinos, chaqueños, conversaciones en guaraní. Sí, estaba. Nuestro jefe, mi jefe de grupo era de Mercedes, así que conocía el guaraní, hablábamos en guaraní, el cabo Primero Río también, y el otro que hablaba poco de guaraní era el cabo Primero Quintana, pero en más había una amistad. Pero también ellos se acercaron mucho al soldado, algunos dejaron de ser jefes, algunos fueron mucho más jefes, pero por el miedo, ¿no? Entonces, al ver y que quería que las cosas les salgan el 100% bien, entonces por ahí hubo mucho maltrato, que yo no conozco ese maltrato en Malvinas. Porque ellos sabían, nuestro grupo sabían, nuestros jefes, que si eso pasaba, uno de los dos nos íbamos a volver en Malvinas. Y sí, yo creo que el guaraní es como casi la primera lengua en la zona rural, en la zona así como San Roque, en los pueblos. Es como la primera lengua. Para que vos tengas una idea, él vive detrás de la estación. ¿Viste la estación? La primer calle, ahí. En San Roque de Puebla, sí, qué hermoso. Que era que yo vivía cuando vivía con mi abuela, mi mamá es ahí, Sí. yo vivía en la entrada de San Roque. Después cambiaron la ruta. Claro. La ruta 12 que venía Sí, del otro y lado. pasaba por mi casa cuando iban allá a Goyo, se fue y hicieron el otro lado. Así que de adelante nos dejaron allá en el pie de San Roque. Pero en San Antonio. ya le digo, yo creo que la lucha que se hizo
Un día creía que Malvinas se olvidaba, que Malvinas ya no se iba a recordar, faltaba poco tiempo para que eso pase. Entonces me voy, vengo acá en Corrientes Capital y le digo a los muchachos, estamos perdiendo el hilo de la información nosotros. Estamos hablando mucho de lo que se vivió en Malvinas, no lo que es Malvinas. ¿Por qué? Porque vos no le vas a jugar toda la vida a tu papá porque no te dio un pedazo de pan, porque no tuvo para darte un pedazo de pan o no comiste todo un día. Eso es circunstancialmente lo que pasa. Y eso es lo que pasó en Malvinas. El alimento, nosotros comíamos una vez por día, pero el alimento no era el sustento suficiente como para la tarea que estábamos haciendo. Entonces, y al frío, todo eso que nosotros no conocíamos, estábamos en esta temperatura, estábamos cuando nos fuimos a Malvinas y nos fuimos allá bajo cero. Fue un cambio muy, muy brusco para el soldado. Pero bueno, era defender la patria. Porque si vos tenés en orden tu pensamiento y tu vida y tus cosas, entonces las cosas van marchando solo. Y nosotros tenemos Dios, patria y hogar. Si tenés así, que ahora se perdió un poco ese sentido, los chicos sobrepasaron al padre. ¿Por qué? Porque cobran igual que el padre. Entonces no hay un jefe de familia. Pero eso no es culpa del chico ni de ese, sino culpa de la forma que se gobierna. Entonces es como que te están preparando para que cualquiera pueda venir a mandar y vos no reclames nada. Muchas gracias.